Trotamundos, has llegado al límite del mundo. A partir de aquí, ninguna palabra es real, solo ecos de algo más. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Bardo Catalepsia Podcast. Mi nombre es Daniel Arias, escritor mexicano y conductor de este bonito espacio. El día de hoy quiero agradecerte muchísimo por compartir conmigo este tiempo, este lugar y por escucharme, por dejarme entrar a tu casa, a tu trabajo, a tu auto o desde donde me escuches. Creo que este tipo de dinámicas son de las cosas más bonitas que nos ha traído la globalización, es decir, pues independientemente de todas las cosas negativas, de todos los obstáculos, incluso de todas las imposiciones culturales que nos ha traído la globalización, creo que este tipo de cosas, por otro lado, terminan siendo esas cosas positivas, es decir, que alguien en cualquier punto de este planeta puede escuchar a otra persona, puede escuchar sus opiniones, puede escuchar su forma de ver la vida, su cultura y demás. Y en ese sentido es, bueno, una reflexión que yo he tenido en estos últimos días. Pero tú, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo has vivido todo este proceso de globalización? Es decir, yo sé que en ocasiones es muy complicado de repente tener un criterio o un juicio personal cuando hemos nacido insertos ya de lleno en la globalización. Entonces, para nosotros es completamente natural habitar este mundo, pero si nos ponemos a reflexionar un poco, esto es algo bastante nuevo. Hace 50 años la situación era muy distinta. Hace 50 años no existía el internet. Hace 50 años América Latina estaba inserta en un modelo en modelos muy nacionalistas, muy centrados en sí mismos. No había mucha apertura al extranjero, a productos extranjeros, a cultura extranjera. Eran cosas muy producidas en un país. Y si bien eso era positivo en cierta medida, porque incentivaba eso, el desarrollo de la industria interna, también uno se terminaba perdiendo de muchísimas cosas muy chidas de poder habitar un mundo interconectado. Entonces, bueno, cualquier proceso cultural, cualquier proceso social tiene su lado bueno, su lado malo, y en este sentido creo que poder escuchar a otras personas en otro punto del mundo es algo muy bonito. Fíjense que como creador, como podcastero, como literato, como escritor, uno de mis propósitos en la vida a corto o mediano plazo es poder llegar a otras latitudes. Es decir, aquí en México, bueno, afortunadamente estoy dándome a conocer poco a poco más. Estoy de alguna forma cultivando un nicho, creando una comunidad de la que tú ya eres parte, y por eso mismo te agradezco mucho. Pero al mismo tiempo tengo mucho este sueño guajiro, digámoslo así, de poder llegar a otros puntos del mundo, de América Latina, de Europa, de Asia, etcétera, etcétera. Yo sé que es un sueño grande, pero creo genuinamente que no es un sueño inalcanzable. Seguramente tú también tendrás muchos sueños y me encantaría escucharlos. Por lo mismo, te invito a seguirme por mis redes sociales. Me puedes encontrar como letra-nigromante en Instagram y TikTok, y obviamente también a seguir las redes sociales de este programa, Bardo Catalepsia Podcast, también en Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Por ahí me puedes dejar un mensajito, platicarme acerca de tus sueños, cuáles son tus propósitos en la vida, cuáles son tus proyectos a corto y mediano plazo. Siempre es muy bueno cuando les asignamos fechas, cuando les asignamos objetivos, porque eso los vuelve más realizables. Y vaya, América Latina en su generalidad, principalmente Chile y Argentina, me han abierto mucho las puertas a través de editoriales con las que he publicado y a través de portales web con los que constantemente colaboro. Uno de ellos es Blogemia, Laberintos del Tiempo. Se pueden encontrar así en redes sociales y en internet, y bueno, ahí yo también colaboro frecuentemente con artículos, con columnas de opinión, con ensayos críticos y demás. Entonces pues eso, estoy aquí platicándote sobre mis sueños, no sé por qué, pero espero que algo de esto resuene contigo. Finalmente este podcast también forma parte de todo el ecosistema onírico que tengo, es decir, de todo el ecosistema de soñador que tengo, de cosas que quiero lograr. Y te platico esta historia más que nada porque sé que finalmente
cuando uno escucha historias que resuenan con uno, termina inspirándose de alguna forma. Este podcast no sería posible sin todas las historias de conocidos y no tan conocidos que escuché. Una buena historia siempre mueve algo, siempre mueve fibras internas, y en ese sentido, pues sí, este programa es resultado de esas historias de otras personas que yo he escuchado. Mis libros son resultado de historias de otras personas que he escuchado y que me han motivado a contar mis propias historias en mis propios términos. Entonces, si algo de esto te inspira, yo creo que ya estoy del otro lado. Sí quería compartirte esto porque finalmente es un proyecto que no sería posible sin ti y sin las historias que nos contamos constantemente. Las historias tienen un poder grandioso. A veces subestimamos el poder de una buena historia, pero literalmente una buena historia determina la historia, determina la política, determina la economía, y por supuesto una buena historia siempre termina siendo algo completamente disfrutable. Pero bueno, hasta acá la bienvenida, hasta acá la primera parte de este programa. Y ahora sí, para comenzar de lleno, pues te cuento. Ya sabes que siempre los episodios que van saliendo están basados en experiencias personales que voy teniendo a lo largo de las semanas, en lo que preparo el siguiente episodio y demás, de pensamientos que van fluyendo, de reflexiones que voy haciendo, de cosas que voy leyendo. Es decir, este podcast de alguna forma termina siendo una especie de diario de vida, ¿no? Y en este sentido, últimamente, en estas últimas semanas, he estado pensando mucho acerca del cambio en general. Y es que evidentemente en estas semanas han pasado un par de cosas que me han obligado a cambiar ciertas cosas o que han significado un cambio en mi vida. Y pues evidentemente todos estos pensamientos y reflexiones me han llevado a pensar concretamente en mi vida. Digo, ¿quién no piensa en su vida? Creo que es algo muy natural como seres humanos ponernos a tener crisis existenciales por las formas en que están pasando las cosas o por las cosas en que no han pasado las cosas, y que nos hacen de alguna forma poner en balance otra vez lo que realmente nos importa. Y en ese sentido, en estas semanas he pensado mucho en mi proyecto de vida y en mis planes. Es decir, mi proyecto de vida y los planes que tenía hace algunos años. Y lo que hoy estoy logrando son cosas que difieren completamente. Es decir, si ustedes me hubieran preguntado hace algunos años cómo veía yo mi propia vida, cómo veía yo mi propio proyecto de vida, y lo comparara con el cómo estoy el día de hoy y en qué situación estoy el día de hoy, bueno, hay una discrepancia enorme. Y estoy seguro que esto también te pasa a ti. Es decir, una de las crisis existenciales o crisis generacionales más grandes que tienen personas jóvenes, es decir, personas que tienen entre tal vez 25 años y 35 años, es justamente eso, que la vida no va conforme a lo planeado y que realmente uno se termina enfrentando a un sistema que le es adverso. Es decir, vivimos al final de cuentas en una sociedad, en una era, en una etapa productiva que pues en realidad nos está rechazando constantemente. Es decir, estamos dentro de un mundo adverso, muy competitivo, y donde al final de cuentas la vida se complica muchísimo. Es decir, nuestros papás, por ejemplo, tenían seguros de gastos médicos, tenían seguridad social, tenían una jubilación, tenían pensiones, tenían más protección social, y son cosas que las generaciones de jóvenes de entre 25 años y 35 años, incluso, es decir, esto no está cerrado, incluso lo podemos extrapolar a 40 años, 20 años, pero finalmente son cosas que nosotros ya no tenemos, toda esta seguridad social. Y en ese sentido, esto claro que va a causar muchas crisis existenciales y generacionales, y obviamente esto se va a trasladar al tema de la ansiedad, de la depresión que se siente. Es decir, nunca en la historia se habían tenido generaciones tan depresivas. Obviamente también está mucho esta cuestión de que los diagnósticos de depresión y de ansiedad son bastante nuevos. Hace unos 100 años tal vez esto no existía en la jerga pública, esto no existía conceptualmente, pero finalmente la depresión y la ansiedad son las enfermedades del siglo XXI.
Y este episodio y este podcast no es para ponernos depresivos, pero sí para poner los puntos sobre las is o los acentos sobre las is, ¿no? No me acuerdo cómo va la frase, creo que va más o menos así. Pero la situación es esa, al final de cuentas, sí, la depresión, la ansiedad, las crisis existenciales se pueden sentir muy a nivel personal, pero al final de cuentas es algo que estamos compartiendo generacionalmente. Esto no es consuelo de nadie, al final de cuentas son cosas que sentimos y que no nos las van a quitar solamente por decir, bueno, es algo que el hijo del vecino también está sintiendo, pero al menos sí podemos sentirnos parte de un fenómeno mucho más grande a nosotros mismos y obviamente esto finalmente termina siendo una invitación para accionar desde esas carencias, ¿no? Es decir, finalmente una sociedad organizada, un grupo organizado siempre puede hacer valer más su opinión que una sola persona. Sin embargo, bueno, hay muchos retos y tampoco es obligatorio. En este sentido, hace algunas semanas estaba hablando con mi novia y pues le comentaba, salió mucho este tema de que finalmente yo me sentía que no estaba avanzando mucho en la vida, yo me sentía que había muchos obstáculos en la vida para que yo lograra los objetivos que tengo. Finalmente elegir un camino literario y un camino, y un camino cultural, perdón, son elecciones complicadas porque es caminar a contracorriente al final de cuentas, es caminar en contra de opiniones que se generan en las que pues generalmente se dice que la cultura y el arte no sirven de nada y uno está ahí, inserto en ese camino en el que el mundo te dice no sirve de nada lo que estás haciendo, no es productivo, no es útil, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente en los momentos de mayor vulnerabilidad, ese tipo de pensamientos terminan por tener una implicación mayor en mí, por de alguna forma deprimirme, entristecerme y hacerme querer claudicar de todo este camino, ¿no? Finalmente la labor de convencimiento personal de que este es mi camino es una labor que está 24/7, porque al final de cuentas el mundo mismo te está diciendo, no, ese no es el camino es el camino del burócrata, del oficinista, del empresario, del emprendedor, pero en el sector de negocios, ¿no? Todo eso. Y en ese sentido yo le decía a mi novia que me estaba aferrando con todo mi ser a este proyecto de podcast, que bueno, no es el único que tengo, pero sí es tal vez el más visible que tengo, porque sentía que sin este proyecto de podcast no tenía algo más. Es decir, que si yo dejaba de hacer este contenido, dejaba de crear este programa, no tenía nada más. Obviamente, de nuevo, esto lo dije en un momento de crisis existencial. Evidentemente, ya con la cabeza más fría, pues te das cuenta de que no, de que sí tienes muchas otras cosas, amigos, familia, soy profesor, también tengo esa parte, tengo mis proyectos literarios, que es algo que no suelto y demás. Pero en ese momento como de vulnerabilidad, venía mucho ese pensamiento de que sin este proyecto de podcast no tenía nada y de alguna forma no tenía una plataforma con la cual visibilizarme ante otros. Es decir, que este proyecto de alguna forma me hacía sentirme útil o necesario, entre comillas, para otras personas. Y yo creo que así como este pensamiento surgió en mí, son pensamientos que seguramente han surgido en ti o en muchos y muchas de quienes escuchan este programa, que seguramente han tenido crisis existenciales que los hacen poner en duda absolutamente todo lo que han hecho y todo lo que son. Esto es algo completamente normal y creo que una crisis siempre es algo necesario, porque finalmente una crisis existencial es síntoma de que las cosas internamente se están moviendo. Sin embargo, una crisis siempre termina siendo algo sumamente incómodo, porque al final de cuentas es cuestionar muchas de nuestras bases, cuestionar muchos de nuestros valores y cuestionar muchas de nuestras decisiones. Sin embargo, solo a través de estas crisis es que podemos realmente decir si las cosas que hemos decidido y que estamos haciendo valen realmente la pena. En esta reflexión y pensar en mi vida que hice, pues realmente caigo en la cuenta de que no es que mi vida vaya realmente mal. Es decir, que las cosas no vayan conforme a lo planeado no es sinónimo de que vayan mal. Eso es un hecho. Y finalmente a veces se trata más de la perspectiva desde la cual vemos nuestra vida. A veces es... No a veces, creo que prácticamente siempre o es lo común,
que sea más sencillo ver las cosas malas que nos suceden que aquellas cosas buenas que nos suceden. Y realmente esto que digo no lo digo desde una sabiduría zen. A mí me cuesta muchísimo trabajo ver las cosas buenas. De hecho, yo soy sumamente propenso a ser bastante pesimista con las cosas. Entonces mi tarea está justamente en nivelar ese pesimismo con ver las cosas buenas que han pasado, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, claro, uno cae en la cuenta de que la vida no va conforme a lo planeado, pero que al mismo tiempo hay un montón de cosas buenas que han pasado. Definitivamente hay un montón de cosas que había proyectado en mi vida que hoy no tengo o que no he logrado, pero al mismo tiempo hay un montón de otras cosas que ni siquiera había proyectado en el pasado, no había planeado en el pasado y que hoy sí tengo y he logrado. Es decir, de alguna forma son unas por otras. Esto, aunque parta de una crisis existencial, no es una queja existencial. O tal vez sí, pero la cosa es que el cambio es lo más presente en nuestra vida. De hecho, es lo único que tenemos por garantía, que las cosas van a cambiar. El cambio es inevitable, y no es que el cambio en sí sea bueno o malo. En ocasiones solo es, y buena parte del cambio y cómo lo leemos depende desde el ángulo en que lo veamos o desde nuestra interpretación. E incluso cuando a conciencia una persona decide no cambiar, las cosas a su alrededor terminan por cambiar y eso obliga a que esa persona también tenga que formar parte de ese flujo de cambio. Entonces, bueno, es un poco de las reflexiones acerca del cambio que he estado haciendo. Aquí te pregunto, ¿cómo te visualizabas de más joven cuando tuvieras la edad que hoy tienes? Como ya te había comentado, yo tengo 29 años y si me fuera unos 10, 11 años atrás, mi yo de 18 años visualizaba el yo de 29 años de una forma completamente distinta a como soy hoy en día. Por supuesto, esto es natural. En 10 años, 11 años, uno termina por tener una serie de cambios de pensamiento, de sueños, de proyectos, pues muy evidente. Mi yo de 18 años visualizaba el yo de 29 años, tal vez viviendo con su pareja, como ya te había comentado, pero también en términos laborales, pues me visualizaba en un trabajo estable, incluso de oficina, en algún espacio del Servicio Exterior Mexicano. Como ya te había comentado antes, yo estudié Relaciones Internacionales y ese camino, el camino de entrar al Servicio Exterior Mexicano, se veía como natural a esa edad. Finalmente, muchas de las personas que entran a Relaciones Internacionales como que tienen ese sueño de poder egresar y trabajar en alguna instancia de las relaciones exteriores de México, en diplomacia, en embajadas, consulados, etcétera, etcétera, etcétera. Y en mi caso no era la excepción. Yo a los 18 años ya escribía como forma de vida, es decir, yo ya hacía literatura como forma de vida y yo ya había decidido que no importaba que estudiara, yo me iba a seguir dedicando a escribir de alguna forma, es decir, que podía hacer empatar mis dos proyectos, el proyecto del Servicio Exterior Mexicano y el proyecto literario. Sin embargo, a esa edad me dejé llevar mucho por las apariencias, me dejé llevar mucho por lo que en mi familia decían alrededor de la literatura. Es decir, la clásica de, bueno, escribiendo de qué vas a vivir. Ese cuestionamiento que siempre se le hace a alguien que se dedica al arte. ¿De qué vas a vivir? ¿De qué sirve eso? Y en ese sentido, yo, de forma muy malamente, me decidí a que la literatura finalmente iba a ser relegada así, a un complemento de mi vida, pero en forma de hobby. Esto evidentemente jamás se logró. Al final de cuentas, la literatura fue transversal a todas mis decisiones y, pues, evidentemente con el paso de los años me di cuenta de que no podía ser relegada a un mero hobby y al final se convirtió en mi proyecto de vida por sobre muchos otros proyectos que tenía. Hoy con 29 años les puedo decir que sí tengo pareja, pero que no vivo con ella, evidentemente por condiciones económicas y materiales. Tampoco tengo una casa propia como creía que tendría a los 18 años y tampoco tengo realmente un trabajo muy estable. Soy docente de hora clase a nivel universitario, pero bueno, si tú te dedicas a la docencia por hora clase, pues seguramente entenderás lo complicado que de repente se torna por la incertidumbre de no saber en qué semestre vas a tener más materias y por lo tanto más ingreso y en qué semestres vas a tener menos materias y menos ingreso.
Actualmente les puedo decir que soy feliz y desde hace años tomé la decisión consciente de que el proyecto de vida al que le quiero dedicar mi vida es a la escritura y a la literatura. Hoy por hoy, eso que es incompatible conmigo es a lo que a los 18 años creía desear, es decir, un trabajo estable de oficina en el servicio exterior mexicano. De nuevo, unas por otras. Y es que no es que el sueño que haya tenido en la juventud haya sido malo per se. Finalmente atendía a otro momento de vida, pero con el paso de los años, ese proyecto de vida real que tengo se ha ido delineando más y más. Y al final de cuentas es ese proyecto al que le he ido dedicando justamente el tiempo, el esfuerzo, noches en vela y todo eso. Es decir, hoy definitivamente ya no me veo. Ni siquiera me vislumbro como una persona que se vaya a dedicar al servicio exterior mexicano. Ya no es algo que me llame la atención. Me he decantado por otros caminos, me he decantado por otras decisiones y a la fecha no me he arrepentido de eso. Al final de cuentas sí ha sido complicado económicamente hablando, ha sido complicado también anímicamente hablando porque finalmente es enfrentarse a mucha incertidumbre, pero día con día es una decisión que tomo y creo que eso ya hace la mitad del camino. El cambio está presente en cada día de nuestra vida que pasa. Personas que ayer estaban, hoy ya no lo están. Rutinas que antes hacías, hoy son cosas de un pasado apenas recordado. La semana pasada, tal vez, te levantabas diariamente a las 6 de la mañana para ir a tu trabajo o para ir a tus clases de universidad y hoy, quizá en tan solo una semana de cambio, te levantas desempleado o desempleada o ya graduado o graduada. El tiempo pasa, nos pasa y nosotros también pasamos y eso es un hecho. Eso es también poético, me parece hermoso el cambio, aunque no siempre sea agradable y aunque en ocasiones sea muy complicado agradecer ese cambio, es decir, cómo agradecer, por ejemplo, la pérdida de un ser querido o cómo agradecer el irte de tu país de origen por razones ajenas a ti, por razones mayores. Es decir, ustedes imagínense lo que es para una persona que vive en un país en guerra o en una zona en conflicto, incluso al interior del país, que tiene que abandonar toda su vida por la violencia. Eso implica un cambio. ¿Cómo agradeces ese cambio? Esa es una pregunta fundamental que cada uno de nosotros se tiene que hacer y que, aunque en ocasiones el cambio parezca ser para mal, indudablemente siempre nos va a dar una lección, siempre nos va a enseñar algo. Y esa lección en sí es algo digno de agradecerse, aunque sea completamente conflictivo y completamente difícil poder agradecer eso. Y tampoco es obligatorio, ¿eh? No quiero que piensen que yo estoy incentivando a que agradezcan todo lo que pasa en sus vidas. Sencillamente estoy compartiendo un poco de las reflexiones y tal vez, entre comillas, aprendizajes que he tenido a lo largo de mi vida en sí. Lo comparto por si les sirve a ustedes, pero tampoco es una imposición. Yo sé completamente que hay cambios que sencillamente no se pueden agradecer y yo mismo, hay un montón de cambios en mi vida, autoinfligidos o de mi espacio, es decir, de cosas que yo no elegí, de cosas que yo no tomé la decisión de, que definitivamente no puedo agradecer. Pero finalmente creo que sí hay muchos cambios que pueden ser sumamente agradecidos. Es cierto que el cambio es incómodo en muchas ocasiones y que existen cambios que acarrean duelos a pesar de ser cambios felices o esperados. De nuevo, retomando el ejemplo de terminar la universidad, generalmente un estudiante universitario entra con el deseo de poder graduarse, de poder licenciarse, de ser un licenciado, un ingeniero, un doctor, una doctora, etcétera, etcétera. Entonces, ya de antemano, desde el momento en que ingresas a la carrera, tienes en mente ese momento final o ese momento cúspide que es tu graduación. Cuando tú terminas la carrera, pues naturalmente vas a estar emocionada o emocionado. Y el día de tu graduación generalmente son días en los que se celebra, en los que se sale a comer, en los que te reúnes con amigos y familia. Sin embargo, después de la graduación, muy generalmente después, al día inmediato después de que te gradúas, te levantas paradójicamente con una sensación de vacío.
El tiempo que le sigue a la graduación suele estar llena, pues sí, de melancolía y de tristeza. Esto es paradójico porque al final de cuentas, si tú lo piensas, es una meta que tenías desde el inicio, es decir, llegar a esa cúspide o conquistar esa cúspide es algo que tú ya tenías en mente. Sin embargo, los días posteriores o el tiempo posterior a la graduación está lleno de vacío, paradójicamente, porque lleno de vacío al final de cuentas es parecería un sinsentido. Y esto pasa a nivel cotidiano, pasa con estudiantes, tal vez de todos los niveles. A mí mismo me pasó también al llegar al fin de mi maestría, al terminar mi última materia, que pues saliendo de la universidad ya libre de maestría, pues también te sientes un poquito destanteado, digamos, un poco desubicado porque no sabes realmente qué sigue después de eso. Es decir, lo tienes muy en mente. En mi caso era pues que sigue seguir creando, sigue seguir teniendo proyectos, tal vez un doctorado, sigue seguir trabajando, seguir enseñando como profesor, pero de alguna forma eso que te daba estabilidad, eso que veías como un proyecto de vida, eso que veías como un objetivo, que es la graduación, ya se logró. Entonces después de eso, lo único que queda es esa ausencia de. Cuando tú en tus proyectos de vida le asignas un peso tan grande a una situación, a un objetivo, cuando cumples ese objetivo, naturalmente ese peso que tenías encima te abandona. Entonces, dejar de cargar con ese objetivo, dejar de cargar con ese peso, hace que te sientas hasta incompleto. Cuando tú asignas un objetivo en tu vida, pues literalmente te despiertas día a día con ese objetivo en mente y con lograr el cumplimiento de ese objetivo en X tiempo. Una vez que ese objetivo termina, es muy difícil replantearte tu vida y muy difícil continuar de inmediato con tu vida, porque finalmente ese objetivo que acabas de lograr es lo que sostenía de alguna manera tus proyectos, es lo que sostenía y lo que le daba sentido a tus días. Hay una situación que sucede. A ver, ya hablamos un poquito de estudiantes de universidad en la cotidianidad, pero creo que el mayor ejemplo de esto de lo que estoy hablando lo ofrecen los astronautas. Tal vez tú ya lo has escuchado, pero es algo muy común entre astronautas que salen de la órbita terrestre, que ven el espacio exterior, incluso astronautas que han alunizado y demás, que te dicen, bueno, es que cuando regresamos a la Tierra se nos viene una depresión absoluta. Sí, en parte por comprender la fragilidad de la vida, la insignificancia de nuestro planeta, de nuestro ecosistema en el cosmos, pero también a nivel personal por ya haber cumplido el mayor objetivo de sus vidas. Es decir, estas personas que han salido de la Tierra, que son contadas, que son proyectos únicos, porque al final de cuentas no es como que cualquiera pueda salir de la órbita terrestre. Estas personas que ya lo han hecho suelen pensar que ya lograron el mayor objetivo de su vida y que después de eso, pues todo lo que pueda venir es poco. ¿Por qué? Porque el mayor objetivo, el mayor peso de su vida ya fue completado. Entonces, ¿cómo te sobrepones a eso? Todas estas situaciones que te he planteado, pues forman parte del cambio. Hay una versión de nosotros que muere con el cambio y hay una versión de nosotros que renace o que vive a partir del cambio. Entonces, esto me ha hecho pensar que la transmutación del ser, de la que he estado hablando, y de las situaciones que nos rodean, no es una ganancia. Es decir, la transmutación no es una ganancia, es una aceptación de la pérdida. Y es así como yo entiendo el cambio, como yo entiendo la transmutación del ser y de las situaciones que nos rodean. Uso la palabra transmutar con una intención muy clara, y es que de inmediato, cuando te dicen transmutación, seguramente te remite un poco al tema de la alquimia, al tema de la magia y del esoterismo, en donde transmutar la materia es algo muy común. Finalmente recuerda que los alquimistas perseguían la transmutación de ciertos metales en oro y la creación de la piedra filosofal, que se da a través de la transmutación de ciertos elementos. El concepto de transmutación remite directamente a la alquimia y a las distintas fases por las que la materia y el alma, porque el alma también era considerada como un elemento dentro de la alquimia y estaba sumamente relacionada a la materia, es decir, un alquimista no era sin su alma y sin sus elementos, eran cosas sumamente correlacionadas, pero bueno,
Esta transmutación hace referencia justamente a las distintas fases por las que la materia y el alma pasaban para transformarse en algo mucho más elevado. Es decir, el tema de convertir plomo o algún otro tipo de metal en oro también es una metáfora para elevar el alma, es decir, transmutar un alma tal vez ignorante, sucia, pecadora, si ustedes lo quieren decir, en un alma digna, en un alma limpia y en un alma más elevada. Es decir, ambos procesos, materia y energía, digamos, estaban sumamente relacionados. Y las fases por las que la alquimia pasaba, por las que la alquimia de estos elementos pasaba, tienen nombres muy específicos que tal vez ya has escuchado. En primer lugar tenemos al nigredo. La fase del nigredo era la fase en la que el alma o en las que los elementos con los que se estaban trabajando se descomponían, ¿no? Es decir, cuando un elemento se pudría, cuando un elemento se sumergía en las profundidades más oscuras, cuando un elemento se descomponía y dejaba de ser lo que era. Es decir, era una fase un tanto fúnebre, una fase de muerte. De ahí venía la fase de albedo, que era toda esta materia descompuesta iniciaba su proceso de purificación, ¿no? Es decir, se hacía un elemento más digno, más elevado, empezaba esta purificación, esta limpieza interna. Entonces esto también es un camino, esto nos remite directamente también a la idea de un viaje, ¿no? De un viaje del héroe, a nivel elemental, a nivel de alma o a nivel de persona. Y finalmente tenemos la fase del rubedo. El rubedo hace alusión a la fase de la perfección o la integración total, es decir, el momento en el que el alma o los elementos se hacían justamente estos elementos perfectos o estos elementos completamente puros, ¿no? Entonces el rubedo era como la perfección en este tema de las transformaciones o transmutaciones de la alquimia. Yo creo que este viaje elemental de nigredo, albedo, rubedo se puede aplicar también a la vida, y creo que la vida se puede explicar mucho también desde la alquimia. Cada cambio que hay en nosotros y en nuestro entorno es transitar por las distintas fases alquímicas hasta llegar al rubedo. Y hay un sinfín de elementos, como el tarot del que ya hemos hablado aquí, que nos hablan acerca de la necesidad de morir para poder renacer. La muerte en el tarot, como ya lo he explicado en varias ocasiones, no alude necesariamente a una muerte física o a una muerte biológica, sino más bien a una muerte de eras, a una muerte de etapas, a una muerte simbólica. ¿En cuántas ocasiones no te has sentido morir en vida? Cuando te rechazan, cuando un ser querido fallece, cuando un amigo se aleja, cuando un sueño termina roto. Es decir, tal vez lo que diga es gracioso, pero ustedes imagínense una promesa del fútbol al que de repente se le chinga la rodilla, ¿no? Finalmente eso también es una forma de muerte. Al final de cuentas, un cambio exterior, una circunstancia exterior, lo obligan a tener que renunciar a un sueño, y en ese sentido eso implica también una muerte. Entonces eso se aplica mucho en el tarot, pero también lo tenemos desde la alquimia. En ocasiones es necesario morir para poder renacer de otra forma, para poder renovarnos de alguna forma. La alegoría o la historia del ave fénix hace, que también está íntimamente relacionada con la alquimia, la leyenda o el mito del ave fénix, nos alude directamente al hecho de tener que morir para renacer. Ustedes también piénsenlo, cuando nos toca vivir situaciones como el fallecimiento de un ser querido, nosotros mismos morimos la muerte de esa otra persona. La situación aquí es que en definitiva no somos los mismos después de morir, no somos los mismos después de renacer, y es que el mundo en sí deja de ser el mismo una vez que pasamos por una experiencia mortuoria. Y de nuevo, la muerte de forma simbólica, no necesariamente biológica. Pero esto de lo que nos está hablando es acerca de que el flujo de las cosas, el cambio de las cosas, es la ley del universo. Es inevitable no cambiar. Y de nuevo, aunque nos neguemos al cambio, el cambio va a estar ahí. E incluso el solo hecho de morir biológicamente ya implica que cambiamos como materia. Entonces ese cambio es inevitable.
El cambio está ahí, y ser indiferentes al cambio de alguna manera es negarnos a nivel conciencia a la vida, pero ser arrastrados por la vida, ¿no? Es decir, por más que digamos, no, yo no voy a cambiar, yo voy a ser así toda mi vida, en algún momento te mueres, y en el momento en que mueres dejas de ser así toda tu vida. Eso ya implica un cambio. El cambio no siempre es elegido, pero el cambio siempre está inserto en todas las esferas de nuestra vida. Hay un concepto que conocí hace algunos años que me sigue causando fascinación y que creo que para este tema ayuda mucho traerlo al debate porque sintetiza mucho de lo que estoy hablando. Este concepto es el de la noche más oscura del alma. No sé si ya lo has escuchado, probablemente sí, porque es parte de la mística de la religión católica concretamente. Pero la noche más oscura del alma ha sido extrapolado hacia temas poéticos y filosóficos. Es decir, si bien tiene su origen dentro de la religión católica, ha sido un concepto adoptado por poetas y filósofos. La noche más oscura del alma ha sido un concepto o tratado que hace referencia a ese momento en el que el ser o la persona se siente transitar un camino de vida oscuro, un camino sin sentido y un camino lleno de desesperación. Es un momento en el que nada parece consolar, en el que nadie de carne y hueso o superior parece escuchar y nada parece tener un final luminoso. La noche más oscura del alma es un momento de extravío existencial y espiritual lleno de dudas. De nuevo, este concepto se origina dentro de la mística o dentro de los místicos católicos, pero es retomado por muchas otras personas. Y creo que lo bonito de estos conceptos es que siempre se pueden bajar a casos de vida particulares y casos de vida cotidianos. La noche oscura del alma también es un periodo casi ascético, en el que el ser o la persona en cuestión que se siente perdida, extraviada, desubicada, no escuchada y sin sentido, reevalúa por completo su existencia y también su sistema de creencias y de valores. Básicamente es poner en cuestionamiento todo lo que significa ser para ti. Tú imagínate llevar al ser a ese nivel de crisis, a someter al ser a ese nivel de crisis existencial en el que absolutamente todos los aspectos de tu vida son reevaluados, criticados, puestos en duda y destacan por su fragilidad. Es decir, todos esos sistemas de creencia que tú sentías que iban a ser robustos, todos esos sueños, deseos y pasiones que tenías, que creías que le daban sentido a tu vida, de repente se muestran como lo que son: cosas sin sentido, cosas que no te vas a llevar a la tumba, cosas que realmente están ahí para llenar vacíos pero que no significan nada por sí mismos. Imagínate llegar a ese nivel, sí, de conciencia, pero también de crisis, de desesperación. La noche oscura del alma es un concepto que también es utilizado para mostrar la desesperación del ser ante la falta de sentido espiritual y existencial. De superar esta noche oscura, en la religión se entendía como que el alma estaba liberada de orgullo y de ego, y que también estaba preparada para recibir a Dios. En poesía y en filosofía el sentido es distinto, pero en todos los casos esa noche oscura es un periodo necesario para poder elevar al ser. La noche oscura del alma es una especie de nigredo, en vinculación con lo que te comentaba de la alquimia. Algo que me parece muy interesante, tanto de la versión alquímica con el nigredo, el albedo y el rubedo, y de la noche oscura del alma, es que en ambas transmutaciones del alma y de la materia siempre hay algo que permanece. Y es que si bien el cambio es una ley, el cambio no se genera por generación espontánea o básicamente por milagro, ¿no? El cambio es parte de una serie de sucesiones y de procesos que eventualmente llegan a un momento en el que la materia o la energía transmuta en otra cosa. Y sé que esto puede sonar muy ambiguo, pero como siempre, aquí bajamos los conceptos abstractos y ambiguos a casos muy particulares. Yo te invito a, en primer lugar, a escuchar este ejemplo de vida que también te pongo, de mi vida que traigo aquí a colación para el podcast, pero también a que pienses un poco en esos estadios de transmutación personales por los que has pasado. Justo hace unos días estaba pensando en lo que ser escritor ha significado en mi vida. Y a ver, al ser
básicamente a lo que me dedico, que es a la escritura, este pensamiento es muy frecuente y por supuesto que el tipo de reflexiones, de emociones y de pensamientos que afloran cuando pienso en esto son muy distintos dependiendo de mi estado anímico. En este caso, sí pensé lo siguiente y tal, a ver, te invito a acompañarme en este tren mental. Ser escritor, en términos pragmáticos y lógicos, es algo que no tiene sentido. Seguramente si tú te dedicas al arte, entenderás más o menos a lo que me refiero, o por completo a lo que me refiero. No tiene sentido y no es pragmático, es decir, no es una decisión de vida muy sabia que digamos, por la cantidad de depresión, de tristeza, de ansiedad, de enojo y de rechazos que la escritura me ha traído, porque al final de cuentas esta carrera artística está hecha de rechazos, ¿no? Yo creo que son muy poquitos los escritores y escritoras que llegan a esta vereda literaria siendo aceptados con su primer libro. Uno sabe de antemano que al elegir este camino de vida, lo común, lo natural, lo orgánico va a ser el rechazo y obviamente todas las emociones que esto acarrea. Hay un sinfín de ocasiones en las que me he sentido sumamente ansioso y deprimido por este oficio que he elegido, porque al final de cuentas es dedicarle demasiado tiempo, demasiado esfuerzo a algo que no sabes si te va a hacer rendir frutos en un futuro. Es decir, tú no sabes si el día de mañana una casa editorial va a apostar por tu obra, tú no sabes si vas a ganar un premio, tú no sabes si tus libros en algún momento van a ser una moneda de cambio con la que puedas vivir o con la que te puedas abrir al menos puertas laborales. De alguna forma es hacer una apuesta a ciegas y en ese sentido el tema de elegir el oficio de la escritura es algo que de forma pragmática no tiene ningún sentido, porque la cantidad de cosas positivas o de, digamos, de amenidades, de cuestiones disfrutables que me ha dado son muy, muy inferiores a la cantidad de sacrificios, de dolores y de emociones pues incómodas que me ha hecho pasar, ¿no? Entonces, la escritura es un camino que a simple vista se manifiesta como algo ilógico o como algo pues no muy sabio de elegirse. También en términos de dinero, pues es evidente, la escritura no genera dinero, ¿no? En todos estos años que llevo escribiendo desde 2014 han sido muy poquitas las ocasiones en las que he ganado algún tipo de remuneración económica por mis libros. En su generalidad, escribir también se traduce en tener que hacer una inversión material y de dinero a ese sueño. Y pues a ver, a mis 29 años, sí, ya he logrado publicar algunas cosas con editoriales pequeñas o medianas, independientes, pero es la fecha en la que, por ejemplo, no he logrado ningún tipo de contrato con alguna casa editorial grande. Tampoco he ganado un premio nacional o estatal. Y pues evidentemente no he sido contratado por ningún tipo de agencia literaria o de editorial en la cual pueda trabajar de esto. Entonces de nuevo es un camino lleno, muy lleno de incertidumbres que se manifiesta de primera mano como algo muy ilógico de elegir. Es decir, ¿por qué alguien en términos pragmáticos elegiría el camino de la cultura y del arte como primer camino, como primera opción, sabiendo de antemano el tipo de incertidumbre y de inseguridad a la que se va a enfrentar? Lo racional sería elegir otro tipo de camino, un trabajo más tradicional. Así ha sido un poco esta vida literaria desde 2014 que te comentaba, la constante lucha por entrar en un ecosistema que naturalmente te rechaza. Y es que uno, al enviar su manuscrito a cualquier tipo de premio, de editorial, de agencia literaria, de órgano público, sabe que el orgánico va a ser el rechazo, sabe que el orgánico va a ser o el rechazo o el silencio, cualquiera de ambas cosas. Realmente lo que se sale de la norma, lo que es poco común, es justamente la aceptación de esos trabajos, la aceptación de esos manuscritos para publicarse. Y pues la pregunta es, ¿por qué diablos hago lo que hago? Y es una pregunta que ha estado muy presente a lo largo de los años. Y las respuestas a las que llego son meramente emocionales. Es decir, mi respuesta es muy emocional porque realmente en sentido literal, racional, pragmático, no hay un sentido en hacer lo que hago. Literalmente la lógica lo que grita
es que abandone este camino y que busque algo convencional, que busque algún tipo de trabajo de oficina, que retome de alguna forma mi búsqueda tal vez por entrar al servicio exterior mexicano que te había comentado, que busque entrar de nuevo a alguna secretaría en un gobierno para trabajar de X o Y cosa, que busque entrar a algún tipo de compañía y de industria. Y a ver, no son cosas que rechace de forma automática. Si me llegara una propuesta muy buena por algún tipo de, por ejemplo, de industria, de empresa, en la cual pueda hacer algo que me gusta, pero me siga dando tiempo para escribir y demás, pues qué más que bienvenido ese tipo de cosas. Pero de nuevo es algo muy complicado también. Y también, evidentemente, yo tengo mis no rotundos. Yo creo que sería muy poco probable que vuelva a trabajar en algún tipo de agencia de marketing y publicidad. Y es muy poco probable que yo vuelva a trabajar en gobierno, exclusivamente para gobierno. Son experiencias por las que pasé y que no fueran para mí. Pero al mismo tiempo, pues, ¿por qué tolerar este tipo de circunstancias en la literatura? ¿Por qué tolerar el rechazo? ¿Por qué tolerar el que alguien más se haga crítico de tu obra y la destruya? ¿Por qué tolerar el rechazo y el silencio por parte de editoriales y negarte a otro tipo de giros de negocio más clásicos, a otro tipo de trabajos más clásicos, más tradicionales, cuando eso me podría dar más seguridad? Es una pregunta muy vigente, que a la fecha te digo, las respuestas a las que he llegado son plenamente emocionales, porque me gusta, porque me apasiona, porque es mi vocación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente algo lógico que me diga no, porque este tipo de carreras me va a garantizar, este tipo de carrera literaria me va a garantizar que en 15 años yo voy a tener la vida materialmente plena que quiero y voy a poder viajar y voy a poder ser famoso y demás. Para nada. Es algo de lo que uno no tiene una certeza. Y con esto no estoy diciendo que alguien que trabaje dentro de la burocracia o de una oficina o de una empresa tenga la vida asegurada y tenga las cosas por certeras, porque nadie las tiene. Pero definitivamente son caminos de vida un poco más seguros que el camino cultural y del arte. Esto lo cuento porque conecto esta experiencia de vida con el tema de la transmutación. Ser escritor ha significado que con cada rechazo y etapa mi literatura ha muerto, pero también ha cambiado y ha renacido, y obviamente yo como escritor también. El cambio cuando leo lo que escribo es evidente. De repente me pasa que leo cosas que escribí hace 5 años incluso, y de repente yo digo, no manches, ¿qué estaba pensando? ¿Por qué escribía de esa forma? ¿No? De alguna forma me apeno un poco yo mismo de las cosas que escribía hace 5 o 6 años. Ahora imagínense las cosas que releo de hace 10, 12 años, ¿no? Finalmente el cambio está muy presente, tanto en cuestiones de estilo y de técnica, pero también en cuestiones de cómo es la voz con la que escribo, cuál es la narrativa que hago, en qué tono y en qué manera están escritas las cosas, sobre qué temas y conflictos hablo, porque en definitiva hay muchos conflictos que ya he dejado de tocar, ¿no? Y hay muchos otros que han permanecido, que al final es un poco esto, la cuestión de qué permanece después de cambiar, qué permanece después de la transmutación, porque finalmente el cambio no llega por generación espontánea y hay una cantidad de temas que siguen presentes en mi literatura. Por ejemplo, yo empecé escribiendo en 2014 sobre la muerte y es la fecha en que sigo escribiendo sobre la muerte en otros términos, con otro tipo de conflictos, con personajes distintos, con otras palabras, pero al final de cuentas esa obsesión permanece, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo claro para mí de cómo han transmutado mis ideas, de cómo han transmutado mis libros, de cómo ha transmutado mi literatura, pero cómo finalmente la esencia continúa presente. Y la esencia, o eso que permanece, es la convicción de querer dedicarme a lo que me dedico sin importar qué, ¿no? Y es una apuesta muy grande. Aparte, ustedes imagínense la cantidad de negociaciones personales que yo he hecho para seguir este camino. Al final de cuentas, este camino ha estado lleno de sacrificios. Con un trabajo tal vez más convencional, quizá ya habría podido viajar mucho más de lo que he viajado actualmente. Uno de mis sueños más profundos es ir a Japón, ¿no? Y además de todo es ir a Japón todavía con cierta juventud.
y al final de cuentas es algo que no he podido hacer por temas meramente económicos. Entonces tal vez un trabajo más convencional ya me habría dado ese sueño. Sin embargo, elijo de alguna forma el sacrificio de muchas cosas por seguir escribiendo, por seguir de alguna forma en este trayecto de vida que me está garantizando vivir en los términos en los que yo quiero, que es vivir por y de la literatura. Sin embargo, la cantidad de negociaciones es muy profunda y en ocasiones son negociaciones que cuestan mucho trabajo, cuestan muchísimo trabajo llegar a acuerdos contigo mismo, llegar a posponer ciertos planes, llegar a sacrificar o eliminar ciertos planes de tu vida. Pero finalmente eso es parte del cambio, finalmente eso es parte de la transmutación, porque de nuevo para mí la transmutación y el cambio no implica una ganancia, sino una aceptación de la pérdida. Y es una aceptación de pérdida tras pérdida hasta que esa pérdida haga sentido, ¿no? Porque en este punto yo les puedo decir, mucho sentido tiene la pérdida que he tenido, pues no realmente. Sin embargo, sé que este camino de pérdidas, esta experiencia de pérdidas va encaminada hacia un objetivo muy concreto. Y creo que mientras no aparte la mirada de ese objetivo o de ese camino, estaré bien. De nuevo, no es garantía, pero de alguna forma es la manera en que yo he aprendido a vivir y he aprendido a sostener mi propio sentido. Yo en este momento te invito a pensar en tus propias historias personales, en tus propios proyectos de vida que te han llevado a transmutar y a aceptar ciertas pérdidas. También te invito a pensar un poco en cuáles son esos proyectos de vida que te mueven y pues justamente a fijar esos objetivos, ¿no? Pero más allá de eso, también te invito a hacer un análisis sobre tu propia vida y a invitarte a pensar en qué es eso que ha permanecido durante todo tu trayecto, todo tu sendero de vida, porque seguramente tu vida ha estado llenísima de cambios, incontables cambios, pero estoy muy seguro que hay algo que ha permanecido a lo largo de todos esos cambios, esa esencia que ha sido de alguna forma un símbolo de permanencia de las cosas. Entonces te invito a pensar en eso y obviamente pues en caso de que me lo quieras compartir, yo encantado de leerlo. Por supuesto, no solamente uno es el que cambia, también lo que rodea a uno cambia. Mira la casa en la que vives. Quizá no sea la misma casa en la que vivías hace 1 o 2 años. Y es que el universo en el que nos ha tocado vivir, lo único que tenemos por garantía es que incluso nuestra propia materia transmuta, para transformarse en algo distinto a lo que era. Entonces, esto también aplica a materias de otro tipo, es decir, al entorno que nos rodea. Sencillamente el hecho de, por ejemplo, pintar nuestra casa de otro color ya está significando un cambio y tal vez incluso de forma simbólica ya está anunciando el inicio de otra etapa, ¿no? De forma muy simbólica, y hay veces en las que la vida se conecta de forma muy interesante con ciertas decisiones que tomamos en el pasado. Por ejemplo, te cuento una historia también bastante personal. El último momento en el que se pintó mi casa sin saberlo también implicó un cambio de etapa, porque una persona muy querida que vivía aquí pues falleció, ¿no? Entonces de alguna forma ese cambio, ese pequeñito cambio que fue el cambio de color de ciertas habitaciones anunciaba un cambio más profundo, porque finalmente los cambios se reflejan desde sus particularidades, desde los detalles más pequeñitos, y nos anuncian que ese cambio es todavía más profundo de lo que parece. De ahí el dicho de el diablo está en los detalles, ¿no? A veces podemos ver la eternidad a través de lo finito, ¿no? O a veces podemos ver lo infinito a través de lo finito, ¿no? Creo que sí lo dije bien. A veces podemos ver el infinito a través de las rendijas de lo finito, porque finalmente en las cosas perecederas podemos ver también aquello que permanece, ¿no? Es decir, hay algo que sí, hay materia que perece, pero también hay algo de esa materia que está pereciendo que va a permanecer, indudablemente. También todo esto pues forma parte del principio religioso o de la oración que reza polvo eres y en polvo te convertirás. De alguna forma es una transmutación y algo que permanece, es decir, son ambas cosas al mismo tiempo. Una transmutación también implica que algo permanece. Y obviamente esta frase tiene un sentido tan simbólico como físico y biológico, ¿no? El cuerpo es finito, el cuerpo perece, el cuerpo se transmuta en polvo, en tierra, en lo que ustedes gusten y manden, y de forma simbólica también el alma se desprende y accede a niveles superiores, ¿no? O accede al cielo en el sentido católico.
El cambio es tan profundo que si tuviéramos una vista mucho más aguda de la que tenemos, bastaría con mirarnos día tras día en el espejo para observar los innumerables cambios que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, seguramente si tuviéramos una vista mucho más aguda podríamos notar en vivo y en directo el momento en el que se traza sobre nuestro rostro una nueva arruga, ¿no? O en el momento en que nace un nuevo lunar. Incluso si nos vamos más profundos, el momento en que adquirimos una enfermedad silenciosa, en el que adquirimos algún tipo de padecimiento que desconocemos. Entonces el cambio se presenta día a día, el deterioro del cuerpo está presente y creo que nuestro cuerpo es el anuncio de cambio más evidente. Basta con ver una foto de hace 2 o 3 años para ver la cantidad de cambios que han habido en nuestro cuerpo, en nuestro rostro, pero también en nuestro entorno, porque finalmente tal vez personas que están en esa foto hoy faltan, o personas que no estaban en esa foto hoy sí están presentes. Entonces, de nuevo, el cambio es lo único que tenemos por garantía. También esta cuestión de la transmutación lo podemos aplicar a nuestra mente y a nuestra historia colectiva. Las cosas que antes pensábamos o pasaban históricamente, hoy son inexistentes. Piensa en la cantidad de cosas que antes se daban por hecho, que antes se daban por naturales o por correctas y que hoy literalmente implican crímenes, ¿no? Entonces, esos cambios también son históricos, esos cambios también están insertos en el tejido social, en el sentido cultural, en el tejido colectivo. Y hablando sobre cambios, para ir bajando un poco más este tema, eh, algo que a mí me parece cautivador de ver es las películas de los 90s y de inicios de los 2000. Y es que cuando yo veo películas de estos años, pues evidentemente noto cosas que son sumamente similares a las cosas que tenemos hoy en día. Me acuerdo que hace poco estaba viendo la de Scream, la primera, que me parece salió a finales de los 90, si no estoy mal, si no ya me lo estarán diciendo. Pero bueno, ya tiene varias décadas. Y era bien interesante ver todos esos detalles que son muy similares, pero al mismo tiempo muy diferentes a la época en la que actualmente vivimos. Por supuesto, si uno hace una contaduría de diferencias, pues uno halla diferencias notables como el tema de ciertas plataformas, de ciertos dispositivos, el tema de que hay autos que en la actualidad ya parecen viejos y demás, pero que sin lugar a dudas, esos autos que están presentes en las películas de los 90 y de los 2000 siguen presentes en las vialidades públicas. Es más, hay un montón de infraestructura que tiene su origen en los 90 y que actualmente continuamos habitando. Los cambios se reflejan mayormente en los detalles, no en la generalidad, a excepción de algunas cuestiones o de poner mucha distancia temporal entre un espacio y otro. Es decir, por ejemplo, poner cómo se veía la Ciudad de México hoy, o más bien cómo se ve la Ciudad de México hoy y compararla con cómo se ve o se veía el DF o el Distrito Federal en los años 70, pues es evidente que va a haber un montón de cambios y mientras más pongamos distancia temporal, más cambios habrá, pero al final de cuentas los cambios son cuestiones paulatinas. Son cuestiones paulatinas que de primer momento no se notan, es decir, los cambios para nosotros son sumamente orgánicos, van pasando uno a otro, no se sienten tanto. Y es hasta que ponemos esa comparativa entre una imagen y otra con varios años de distancia que nos hacemos conscientes de todos los cambios que realmente han pasado por esos espacios. Entonces, por eso me gusta tanto ver películas de los 90 y de los 2000, porque lucen sumamente similares, pero al mismo tiempo tan diferentes. Y de nuevo, retomo esta frase que es el diablo se refleja en los detalles, o más bien el diablo está en los detalles, perdón. Así es como pues podemos ir viendo toda esta cuestión de la transmutación de las cosas. Sin embargo, como ya había postulado, creo que en toda transmutación hay algo que permanece, sin lugar a dudas. Y eso que permanece lo podemos ver pues literalmente en las narrativas históricas o en las narrativas literarias que han surgido a lo largo de la historia.
Al final de cuentas, decir que narramos de la misma forma que hace miles de años tal vez sería un error, porque las técnicas han cambiado, hay muchas lenguas muertas que pues evidentemente hoy ya no se hablan y por lo mismo en la actualidad narramos en otros términos. Hay un montón de tecnología que ha cambiado la propia dinámica y la propia relación que el ser humano tiene con la escritura, con la narrativa y demás. Finalmente, y esto lo podemos ver también perfectamente, la forma en que narran, retomando un poco el tema de la Ciudad de México o de cualquier ciudad en la que hayamos vivido, no importa que nuestros papás y nosotros mismos hayan vivido en la misma ciudad, cada uno de nosotros, de las generaciones, va a tener su propia forma de narrar su ciudad. ¿Cuántas veces no has encontrado que tu papá, tu mamá habla de lugares que tú en la vida conociste, a pesar de que hablan de la misma ciudad, de un montón de establecimientos que actualmente ya no existen, pero que en su momento marcaron a toda la generación de tus papás? Esto surge mucho cuando abren, o más bien cuando te cuentan que abrieron discotecas de moda en X o Y lugar y que se iban a bailar ahí los fines de semana y demás. Bueno, así como nuestros papás y nosotros tienen distintas formas de narrar las cosas, también históricamente las vamos a tener. Entonces, decir que las cosas se narran de la misma forma hace miles de años y actualmente sería un error, definitivamente. Entonces, bueno, ahí podemos ver la impermanencia de las cosas o la transmutación de las cosas. Cuando nosotros nos enfrentamos a mitología griega o a los mitos de Babilonia, como el poema de Gilgamesh o el Enuma Elis, o incluso a otros libros antiguos como el libro egipcio de los muertos o el libro tibetano de los muertos y demás, nos vamos a encontrar con estructuras narrativas que van a abordar todo el tema mitológico y demás desde los términos de cada cultura y que no necesariamente empatan con la realidad contemporánea. Sin embargo, creo que a pesar de que esa literatura haya transmutado y que nosotros, por ejemplo, hablando de libros fúnebres, narremos a la muerte desde una óptica distinta a como lo hacían los egipcios o los monjes tibetanos, hay algo que perdura, y eso que perdura en este caso sería la muerte. Entonces, a pesar de que las cosas transmuten, hay una serie de temáticas a las que seguimos acudiendo frecuentemente, a las que seguimos recurriendo frecuentemente, y eso nos dice que si bien las técnicas, el estilo y los conflictos podrían llegar a ser diferentes en términos narrativos de una cultura a otra dividido por espacio y tiempo, las temáticas generales siguen siendo un tanto las mismas. ¿Qué acongoja al ser humano? ¿Qué sigue acongojando al ser humano? Bueno, al ser humano lo sigue acongojando la locura, el amor, la guerra, la paz, ¿no? Y es la locura, ya había dicho la locura, perdón. Y pues la muerte, evidentemente, es otro de los grandes temas universales. Y en ese sentido, todos esos temas son cosas que van perdurando, a pesar de lo mucho que transmuten las narrativas y a pesar de que las lenguas con las que se narren dejen de existir. Entonces, esto lo uso, o más bien esto lo traigo aquí a debate, un poco para mostrar que a pesar de que las cosas cambien y a pesar de que la ley universal sea el cambio, creo, al menos personalmente, que existe una esencia de las cosas que sigue perdurando, a pesar de lo mucho que las cosas transmuten. Es decir, si yo te pregunto qué es lo que te hace ser quien eres, pues evidentemente tal vez me des una serie de adjetivos calificativos, de profesiones, de identidades mutables que te hacen creer que eres eso, ¿no? Pero eres más que un estudiante, eres más que un ser humano, eres más que un hijo de familia o más que un padre de familia, eres algo más. Y eso que eres es algo que permanece, es algo que perdura a través de la transmutación de las cosas. Los temas que abordamos siguen prácticamente sin cambios. Y creo que eso es una parte, creo que en las narrativas podemos encontrar una parte de lo que significa ser humanos y de lo que significa evolucionar y transmutar y cambiar como seres humanos sin perder esa esencia que nos conforma o que nos hace ser quienes somos. Entonces aquí hay una pregunta filosófica un tanto. Con toda esta transmutación y permanencia de las cosas, ¿a quién diablos le hacemos caso? Al filósofo alemán Nietzsche con su concepto del eterno retorno, que menciona que todas las cosas, toda la historia del universo, del mundo, del ser humano, se repite una y otra vez en un ciclo, en un eterno retorno sin cambios, es decir, que las cosas que hacemos una vez estamos condenados a repetirlas una y otra y otra y otra vez sin cambios, o le hacemos caso a la máxima de que
las sociedades que no conocen su historia están condenadas a repetirla, o le hacemos caso a la máxima de Heráclito con su enseñanza de que nadie puede beber o nadar en el mismo río dos veces, porque finalmente el río en el que nadas o del que bebes una vez, pues ya cambió para la siguiente, porque finalmente es un río que está en constante flujo y las aguas, la posición de la tierra ya ha cambiado, entonces ya no es el mismo. Si tú te das cuenta, pues al final de cuentas podrían parecer filosofías un poco en contraposición, un poco enfrentadas. Los primeros, es decir, Nietzsche y esta máxima, bueno, de su eterno retorno y esta otra máxima de que quien no conoce su historia está condenada a repetirla, parecen contraponerse bastante al principio de la transmutación de las cosas. Es decir, parecen estar muy en contra de que las cosas cambien constantemente porque están insertas de alguna forma en un eterno ciclo sin cambios, ¿no? Y también podrían parecer un tanto contrapuestos al principio de la entropía universal, es decir, el principio físico de la entropía que dicta que el universo se enfría constantemente y tiende al caos, es decir, tiende al aumento constante de posibilidades, tiende no tanto a la pérdida de energía, sino al estancamiento energético, y por lo menos es energía que virtualmente se desecha, y pues es eso, el aumento de posibilidades que tiende al caos. Entonces, ya en sí mismo el principio de entropía lo que nos está diciendo es que el universo está en constante cambio. Entonces filosofías como la de Nietzsche con su eterno retorno parecerían un tanto incompatibles con estos otros conceptos físicos que se han ido comprobando poco a poco con leyes de la termodinámica y demás. Entonces, bueno, hay un montón de teorías, hay un montón de hipótesis físicas y también filosóficas que nos podrían invitar a pensar sobre lo que es la transmutación y el cambio. Para mí el cambio es muy evidente y el cambio sí es una ley que se aplica prácticamente a toda nuestra vida. Creo que ninguno de nosotros, de nosotras, estará libre de cambio, ¿no? Finalmente, estar libre de ese flujo de cambio es ir un poco contra natura, contra la biología y contra la física. Pero, pues bueno, eso ya también dependerá de qué postura filosófica, de qué postura, sí, más que nada desde qué postura filosófica tú partas. Porque también, si nos vamos al otro lado, es decir, si abandonamos un poco este estancamiento de cambio del que habla Nietzsche con su eterno retorno, tenemos el otro lado de la moneda con Heráclito, que menciona que no puedes nadar en el mismo río dos veces. Y en este sentido, Heráclito lo que parece enseñarnos con esta máxima es que nada permanece y que las cosas que han pasado ya se quedaron en el pasado para no regresar, y que finalmente tendemos un poco a la pérdida, ¿no? A la pérdida porque el principio que está activo es el principio de impermanencia. Es tanto cambio al mismo tiempo que absolutamente nada de lo que veamos una vez, de lo que toquemos una vez, de lo que escuchemos, de lo que olamos una vez, se puede volver a repetir porque ya se perdió para siempre. Entonces, a pesar de que sean extremos opuestos, para mí ambas posturas podrían de repente caer un poco en este lado fatalista. Y aquí nos ponemos todavía más místicos, por si la noche oscura del alma y las distintas fases de alquimia no son suficientes. Creo que hay formas o ideas espirituales que pueden conciliar esos aparentes opuestos que están surgiendo desde la física y desde la filosofía. Y en este sentido quiero hablar sobre el Mono no Aware japonés y sobre el karma. Ambas, pues sí, ideas ya muy de Asia, muy de Oriente. Pero es que creo que eso es bien valioso. A veces nos centramos demasiado en las ideas que surgen desde Occidente, que son ideas que no son de alguna forma familiares, porque son las ideas con las que hemos estado en contacto desde muy pequeños, e ignoramos todo el conocimiento que surge desde otras latitudes del mundo. Y en este sentido quiero compartirte estos dos conceptos o estas dos ideas, que obviamente en el podcast no vamos a agotar para nada la profundidad de ambos conceptos, ¿no? Ni como así tampoco vamos a agotamos la profundidad de lo que es el eterno retorno o la idea de Heráclito. Entonces es más que nada mencionarlo un poco para que lo tengas en el radar. El Mono no Aware
Es un concepto que a mí personalmente me gusta mucho, lo conocí hace ya algunos años, después de haber leído el Genji Monogatari o la novela de Genji, y es un concepto que a mí me hace mucho sentido y con el que yo comulgo bastante. El mono no aware se podría traducir al español como la melancolía de las cosas o la impermanencia de las cosas. Y hace referencia directamente al hecho de que nada en este mundo permanece, de que somos seres pasajeros en un mundo completamente pasajero, que este mundo en muchas ocasiones es más ilusión que real y que por lo tanto tenemos que abandonar todo ego de alguna forma para salir de este mundo, y que mientras estemos aquí la tristeza es lo que va a permear por completo en nuestra vida, porque este mundo es en sí triste, porque es un mundo que está destinado a acabarse. Y acabarse además de todo con nosotros dentro. Finalmente, si te lo pones a pensar, tenemos un final bastante trágico, que es la muerte. Y en ese sentido, vivimos, existimos, nos dolemos, sufrimos, nos apasionamos por una vida completamente perecedera, que si nos ponemos en términos bastante absurdistas o nihilistas, es una vida que después de haber pasado no tiene ningún sentido de ser, porque ni siquiera tenemos una garantía de que las cosas después de este mundo continúen. También aquí ya entramos un tanto en el terreno de la fe. Personalmente yo creo que sí, que hay un mundo después de este, ¿no? Y que finalmente este mundo es una estadía, una estación dentro de todo el viaje, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya depende mucho de posturas personales, pero pues sí, el mono no aware parte mucho de esta melancolía de existir en un mundo completamente perecedero, y que incluso la pasión, el gozo, el amor son cosas completamente perecederas, que así como vienen también se van. No sé si has notado que en buena medida muchas producciones japonesas, ya sean audiovisuales o literarias, están atravesadas por una atmósfera de melancolía constante, sin importar el tema de la trama. Es decir, no importa que sea el anime más feliz del mundo, siempre reservan un lugar muy especial para una melancolía que permea en absolutamente todo, en el personaje, en la atmósfera, en el cómo dibujan al mundo, en la música que se utiliza, ¿no? en las técnicas narrativas o en la propia narrativa, en el argumento, en los conflictos que se utilizan. Hay una constante melancolía que al menos personalmente no he visto tan presente dentro de otro tipo de producciones occidentales. No es que aquí no manejemos la melancolía, creo que la manejamos también muy bien, pero creo que en Japón es realmente una cuestión cultural y atmosférica, ver al mundo con melancolía. Y esta melancolía parte en buena medida del mono no aware, que es más que una idea, una filosofía en sí, ¿no? Más que un concepto, es una filosofía. El mono no aware sintetiza una forma budista y desapegada de mirar a la vida como algo pasajero, lo que te comentaba. Todo cambia y las cosas parecerían en ocasiones más ilusión que real, y por lo tanto, ¿qué es una ilusión? Bueno, algo que se va a ir, algo pasajero. En otras palabras, vivimos en un mundo hecho para desaparecer y no para ser permanente. Esa es la idea central del mono no aware. Sin embargo, esta idea central no está cargada con el absurdo o con el nihilismo de, bueno, si no hay sentido en nada, pues la vida de uno no tiene sentido. Es más bien todo lo contrario, porque la vida es tan perecedera, es que es tan bella, ¿no? Al final de cuentas, el mono no aware, así como buena parte de la cosmovisión en Japón, está atravesada también por la belleza de estar triste, la belleza de ser melancólicos. Aquí creo que este cambio de paradigma es lo que nos hace entender que si bien es un mundo perecedero, hay algo en este mundo que también permanece. Eso que permanece, bueno, ya depende mucho de cada persona, pero finalmente hay una belleza constante, y para mí esa belleza es lo que permanece de generación en generación, sin importar que las personas fallezcan, sin importar que las cosas terminen. La belleza sigue presente, y creo que eso es lo que permanece dentro del concepto del mono no aware. Transitando un poco más, llegamos al principio o a la idea del karma, el principio kármico. El karma es muy propio de las religiones dármicas, también muy orientales, que, bueno, seguramente este es un concepto con el que estás muy familiarizado o familiarizada, pero bueno, que es el karma, es esta idea religiosa que postula que las almas puedan reencarnar en caso de no haberse desapegado por completo de su ego, del orgullo y del mundo, es decir, de lo material. Entonces, de alguna manera, el karma o la reencarnación es
una idea que plantea que el alma va a reencarnar si no ha aprendido las lecciones que tiene que aprender antes de poder trascender, ¿no? Es decir, si el alma de alguna forma se va muy en pañales, tiene que regresar para aprender, para madurar y de alguna forma para desapegarse de todo este mundo y no querer reencarnar. Es decir, la reencarnación también en parte es una decisión del alma, es parte de la agencia del alma, no es una imposición de un Dios externo, sino una decisión. Entonces, uno reencarna las veces que sea necesario hasta que de alguna forma se limpie de este ego y de este orgullo para poder ascender, o trascender más bien. Y pues obviamente esta idea es muy atractiva para muchas personas porque por supuesto que plantea la cuestión de nuevas oportunidades. Lo que no hice en esta vida tal vez lo pueda hacer en una vida siguiente. Sin embargo, el objetivo no es ese, el objetivo es dejar de tener más vidas por delante para poder convertirte o transformarte o transmutar en algo más. En la cuestión budista, que es en la que más estoy familiarizado, bueno, es hacerte uno con alguna de las formas de Buda, ¿no? Y en ese sentido es trascender en un todo, no quedarte con una parte, que es, bueno, si te das cuenta, pues habitar este mundo es ser una parte del todo, ¿no? Pero trascender es hacerte uno con el todo. Entonces, pues sí, es una idea atractiva para Occidente, y bueno, no solo para Occidente, también para Oriente, que ha explotado culturalmente mucho esta idea con muchas producciones literarias y audiovisuales, pero también para Occidente, que yo he notado que yo creo que más o menos desde la última década ha habido muchas películas, series y libros que hablan sobre vidas reencarnadas, ¿no? Pero finalmente es una mediatización del principio kármico, porque finalmente se ve mucho como esta nueva oportunidad que se le ofrece a las almas, cuando en realidad el objetivo final es dejar de reencarnar, ¿no? Pero bueno, yo también he consumido un montón de estas series y me encantan, y he escrito también un tanto sobre cuestiones kármicas, ¿no? Yo no estoy fuera del huacal, digamos. Ambas cosas, karma y mono no aware, en una lectura simple o superficial, podría parecer que postulan cambios irremediables. El mono no aware, pues finalmente es literalmente la impermanencia de las cosas, la impermanencia de este mundo. El karma, por otro lado, es abandonar una vida para entrar en una siguiente, y de alguna forma es un cambio constante dentro de una esfera. El karma está muy alineado en cierta manera con un poquito el eterno retorno, pero bueno, el principio kármico sí ofrece una salida, no como el eterno retorno. El principio kármico ofrece una salida en la trascendencia. Entonces también aquí hay un cambio irremediable, ¿no? En el momento en el que el alma trasciende, abandona absolutamente todo lo previo para hacerse uno con el todo. Sin embargo, aquí yo me atrevo a hacer una lectura que, bueno, ya te he estado compartiendo desde antes, ya te he estado dando un poco de guiños sobre lo que para mí significa todo esto. Es una interpretación un poco collage o pastiche de todas estas ideas, y es que a pesar de que ambos conceptos hablen bastante sobre la transmutación y transmutaciones evidentes, hay algo que para mí en ambas ideas se está postulando que siempre permanece. Es decir, hay algo que no importa cuánto transmute, siempre va a permanecer de la misma forma. No importa cuánto las cosas se moldeen, se modelen, se incineren, se mojen, se digieran, se congelen, se electrifiquen, etcétera, etcétera. Creo que hay algo que, a pesar de que pase por todos esos procesos de transmutación, sigue permaneciendo, ¿no? Y creo que eso que permanece es lo que en Occidente llamamos esencia de las cosas, la esencia de algún principio que ya se hablaba desde, pues sí, desde Platón, desde Aristóteles, ¿no? Hay esencia de las cosas. Para mí sí existe la esencia de las cosas, y creo que esa es un poco mi filosofía, ver un poco el mono no aware y el principio kármico, pero también atravesándolo con el tema o con la idea de la esencia de las cosas. Sí hay un cambio constante, un cambio inevitable que es ley universal, pero también ese cambio parte de una esencia inmutable, una esencia que permanece. Y creo, en este sentido, que la idea de impermanencia de las cosas de las que se nos hablen, de la que se nos habla en el karma y en el mono no aware, no implica para nada la idea de que la esencia mínima no tenga continuidad. Para mí sí hay un continuum, ¿no? Una continuidad que, además de todo, no necesariamente tiene que ser lineal, ni tampoco cíclica.
podría ser tal vez más una espiral, una onda, no lo sé. Finalmente somos seres tridimensionales divagando o haciendo hipótesis sobre realidades que van más allá de las dimensiones a las que podemos acceder con nuestro entendimiento y con nuestro sentido, pero genuinamente creo eso. Ahora, yo sé que me vine a volar bastante con esta idea de la impermanencia de las cosas y que ya traje a colación un concepto japonés y un concepto budista y todo eso. Bueno, como siempre, me gusta bajar estos pensamientos bien abstractos con ejemplos. Siempre voy a tomar en cuenta ejemplos personales porque son los que tengo a la mano, ¿no? Pero te invito a que tú pienses en tus propios ejemplos porque seguramente tendrás más de uno. Para mí es muy cierto que las cosas cambian, irremediablemente. Y estas cosas que cambian lo van a hacer y la resistencia al cambio también es temporal. Es decir, uno puede resistirse al cambio, pero evidentemente el cambio te va a terminar venciendo y va a terminar pasando, ¿no? Incluso esta resistencia se va a estar dando mientras las cosas cambian. Es un flujo que nos atraviesa continuamente. Pero que haya resistencia al cambio también no implica que se pueda retrasar el cambio. Más bien es eso, una resistencia muy válida para quien la quiere hacer, para quien esto significa algo, pero al mismo tiempo sabemos que en esta resistencia hay mucho de tragedia, porque evidentemente el resultado final es que el cambio termine venciendo. Es decir, es resistirnos de alguna forma frente a un flujo universal que no importa qué hagamos, siempre va a terminar pasando y sometiéndonos un poco a su cuerpo, ¿vale? Como ya te había mencionado, el cuerpo transmuta. Y esto lo podemos ver perfectamente en fotografías de nosotros mismos. No es lo mismo ver fotografías de nosotros hace 10 años que fotografías de nosotros el día de hoy. También me queda muy claro que el cuerpo transmuta cuando vemos la muerte de un ser querido. Y justamente la muerte de un ser querido es prueba de que el cuerpo mismo transmuta. Donde ayer había un cuerpo, hoy ya no está. Y esa es una transmutación evidente. Si has atravesado o pasado por la experiencia de ver fallecer a un ser querido, o de tener que acudir a un entierro, o de tener que recibir las cenizas de un ser querido, pues es claro dónde estuvo la transmutación. De nuevo, donde ayer había un cuerpo, hoy ya no lo hay. O donde ayer había un cuerpo, hoy son cenizas. O donde ayer había un cuerpo, hoy es tierra. Entonces, en ese sentido, hay una transmutación evidente de la que nos estaban hablando los alquimistas desde hace varios cientos de años. Y no solo ellos, también es muy evidente desde que los seres humanos tienen conciencia. Y esta transmutación se puede ver también en los rituales que se ofrecen para las personas que mueren, con los entierros, con las ceremonias y demás. Y estos entierros los podemos localizar desde tiempos primitivos. Entonces, podemos hablar de una conciencia primitiva de la transmutación también. Es decir, esta idea de la transmutación no es algo moderno, no es algo ni siquiera que tenga algunos cientos de años, sino que la idea de transmutar, la conciencia de transmutación, la tenemos desde hace varias decenas de miles de años. Y hablando sobre el cuerpo y la ausencia y la muerte, bueno, la ausencia es algo que se nota. Sin embargo, cuando alguien fallece, y cualquiera que ha perdido a alguien tal vez lo pueda corroborar, podrá decir que la ausencia no es un vacío total en sí. Es decir, perder a alguien sí, es notar una ausencia, pero no solamente es vacío y ausencia lo que sentimos con esa pérdida. El cuerpo de ese ser querido deja de estar, pero esa persona, pues al final de cuentas sigue presente en pensamientos, en recuerdos, en espacios e incluso en cosas que dejó a medio terminar. Finalmente, si por ejemplo alguien de tu casa acaba de fallecer, y bueno, lo lamento mucho si ese es tu caso, seguramente una de las partes que más te hace aflorar ciertas emociones, ciertos sentimientos, es ver cosas que él o ella ocupaban y que están a medio terminar. Es decir, por ejemplo, algo de la cena, que a él o a ella le gustara comer y que dejó ahí la mitad de las cosas, ¿no? Algún tipo de preparados para hacer gelatinas, algún tipo de jarabes, de mermeladas, de lo que ustedes gusten, pero finalmente ver esas cosas terminan por despertar un poco esas ausencias, pero también la presencia de esas personas. Es decir, cuando alguien fallece pasa a estar en una especie de limbo, socialmente hablando, ¿no? Ya no está físicamente, pero está en muchas otras cosas.
también no solamente está en las cuestiones físicas, como ya te había mencionado, pues también está en sentimientos, recuerdos, pensamientos. Pero también hay un montón de cosas heredadas, de cosas legadas, filias, fobias, pasiones, padecimientos, deudas personales, incluso enfermedades. Son cosas que están edificadas desde el legado de los muertos. Es decir, tú no sabes cuántas cosas, familiarmente hablando, arrastras desde generaciones pasadas. Y no me refiero con esto necesariamente a algo místico o esotérico. Me refiero incluso desde temas genéticos, ¿no? Cuestiones de enfermedades que han estado presentes a lo largo de tu historia familiar. Y estas enfermedades también pueden tener un origen en ciertos conflictos personales, en ciertas historias de vida, y estas son cuestiones que también se legan y son cuestiones que hacen que las personas que ya no están sigan presentes de alguna forma, incluso a lo largo de muchísimas generaciones. Entonces, pues vaya, es imposible decir que las personas dejan de estar aquí para siempre. Y en ese sentido es a lo que me refiero cuando menciono que el mono no aguare y el karma me parecen soluciones bastante místicas y elegantes de solucionar un poco esta cuestión de o nada cambia o todo cambia por completo, porque finalmente dan un espacio a la permanencia de algo, y la permanencia puede ser un sentimiento, la permanencia puede ser un legado, la permanencia puede ser una obra, ¿no? La permanencia puede ser una temática, un conflicto incluso, un miedo, la permanencia puede ser una enfermedad. Hay cosas que siguen presentes sin importar que tanto cambien las cosas alrededor o que tanto transmuten las cosas al interior del núcleo familiar o al interior de las cosas, al interior de las cosas o al exterior de las cosas que nos rodean. Siempre creo que hay lugar para la permanencia, incluso en la constante transmutación. Entonces, yo sí agregaría que finalmente sí, las cosas cambian, eso es una ley de vida, la transmutación es real, pero creo que también es muy real pensar en la esencia de las cosas que permanece. En este sentido, y hablando de la pérdida, pues evidentemente en buena medida esto se logra conciliar con la resignificación de las pérdidas, ¿no? La resignificación de lo que significa perder a alguien o ver morir a alguien, la resignificación de la ausencia del cuerpo. Y podemos entender que si bien el cuerpo ha transmutado, ha cambiado y hay una parte de eso que jamás va a regresar, también hay una parte que va a permanecer. Y en este sentido empezamos el proceso alquímico. En el nigredo podemos asumir que el cuerpo no es la esencia y que ésta no se pierde. En el albedo empezamos a entender que se puede llegar a un momento clave en el que esa persona que hoy falta vuelve a estar presente en la esencia más profunda. En otras palabras, comenzamos un proceso de resignificación de la pérdida. Sí, perdí el cuerpo, pero esa persona no era en sí su cuerpo, había una esencia más profunda y por lo tanto podemos comenzar a ver la vida desde esas cosas en las que si bien habrá cosas en las que estará ausente para siempre, también habrá otras cosas donde esa persona estará presente para siempre. Y finalmente pasamos a la fase del rubedo, que de alguna manera es conciliar todas estas ideas y llegar a la totalización. El rubedo como fase perfecta, bueno, creo que es algo tal vez un tanto difícil de lograr en esta vida, no digo que es imposible, pero creo que definitivamente en nuestro momento final, en nuestro momento mortuorio de reintegración, con muchas cosas, podemos llegar a esta fase, porque incluso si uno es agnóstico o es ateo, indudablemente nuestro cuerpo va a pasar a formar parte otra vez de los ciclos, ¿no? De materia y energéticos universales. Incluso desde esta cuestión cliché de nombres, que el cuerpo cuando lo entierras se hace plantita y se hace tierra, hasta cuestiones más místicas o espirituales, si ustedes creen en algo de esto, en donde pues evidentemente el alma sale un poco de esta prisión de carne y hueso que es el cuerpo y se puede reintegrar con algo más. Para mí eso podría ser el rubedo, entendiéndolo desde estos ciclos de vida. El cambio es inevitable. La transmutación personal también lo es. Quiero finalizar este episodio con la lectura de un escrito que hice esta semana.
y que creo que sintetiza de mejor manera todo esto de lo que hablé a lo largo de todo este capítulo sin tanto debraye. Y aquí tú me dirás, ay, hubieras comenzado con eso y me ahorraba por completo todo el capítulo, pero si hubiera hecho eso tal vez no habrías llegado hasta este punto. Entonces estuvo colocado el poema estratégicamente para que pudieras llegar hasta este punto. Bueno, yo le digo poema, pero la verdad ignoro si lo será o no. Este escrito dice así: la muerte es azul y mi tumba es una estrella. Mi sangre es eco de un astro atado con cordel morado. Brilla tan poco, sangra tan tenue y amarra mi asfixia tan fuerte. Le grito al cielo, por ti, por mí y nadie. No responde ni la noche, los astros también mueren. Mi azul azulino azulado, mi rojo escarlata carmesí, mi silencio que anochece y nada. Si le dan la vuelta a mi alma, hay noches sin estrellas. Si le dan la vuelta a mi estrella, solo hay pasión sin alma. Extravié mi lucero, lo dejé caer al cielo. Mi hilo de sangre lo sigue para atarlo otra vez, irremediablemente, a mi alma que le grita hecha jirones. Seré total alguna vez, en algún tiempo, pero hoy nada. Trotamundos, has llegado al final del fin del mundo. A partir de aquí, ninguna palabra es real, solo ecos de algo más.